Bienvenidos estimados participantes. Mi nombre es Lizeth León y les acompañaré en el curso de Excel Financiero. El día de hoy presentaremos la sesión número 4, Anualidades, que tiene como objetivo presentar los tipos y los usos de las anualidades a partir de factores financieros. La anualidad, también conocida como renta, es el conjunto de dos o más flujos de efectivo desembolsados en intervalos de tiempo iguales. Son rentas R distribuidos en un horizonte de tiempo determinado. Aún utilizando el término anualidades, no se dan cada año, es decir, se pueden dar en cualquier otro periodo de tiempo, quincenal, mensual, semanalmente, etc. Ahora pasaremos a ver la representación gráfica de una anualidad, donde contamos con un capital principal P y un capital final S. Además tenemos una tasa de interés que se va a efectuar en cada periodo y tenemos 4 anualidades o pagos que están representados por R. Ejemplos de anualidades. Entre ellos tenemos el cobro semanal, quincenal, mensual de los salarios, el pago mensual de un crédito hipotecario, el abono mensual para pagar un bien comprado al crédito, el abono mensual a una cuenta de crédito, el pago anual de una prima de seguro, leasing o arrendamiento financiero, los dividendos trimestrales sobre acciones preferidas. Características de las anualidades. Los pagos son periódicos. Todos los pagos o anualidades tienen la misma suma de dinero, es decir, de igual valor. Son pagadas en el mismo intervalo de tiempo. El número de pagos es igual que el número de periodos. La renta, el plazo de las anualidades, la tasa efectiva deben estar representadas en la misma unidad de tiempo. Elementos de una anualidad. Renta. Es el valor pagado o depositado periódico. Tipos de renta. Renta anual. Es la suma de los pagos o depósitos efectuados en un año. Renta perpetua. Es la serie de pagos que han de ser realizados indefinidamente. R. Es el pago periódico, también llamado término. Es el importe pagado o cobrado según sea el caso en cada periodo. Este debe mantenerse fijo. Periodo de una anualidad o periodo de pago. Es el tiempo que se establece entre dos pagos o depósitos sucesivos. Estos pueden ser continuos, diarios, semanales, quincenales, mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales. Plazo de una anualidad. Es el tiempo entre el primer pago al inicio del periodo y el último pago al final del periodo. N es igual al número de periodos. Y este se obtiene al multiplicar el tiempo por la frecuencia de capitalización de los intereses. Tasa de una anualidad. Es el interés que se establece por el pago o depósito de una renta o una anualidad. Puede ser nominal o efectivo. Ahora presentaremos las siguientes variables. I minúscula es la tasa de interés por periodo y se distinguen por ser nominal y efectiva a la vez. Valor futuro es la suma de todos los pagos periódicos que se capitalizará al final del enésimo periodo. Valor actual es la suma de todos los pagos periódicos que se descontará o actualizará a una tasa de interés. Tipos de anualidades. Según el tiempo, tenemos la anualidad cierta. Bajo este criterio, las fechas están establecidas y se conoce la fecha inicial y la fecha terminal, además del número de pagos y la cantidad por cada pago. Por ejemplo, las cuotas que se pagan por un préstamo hipotecario, el pago de intereses por un bono, etc. Anualidad eventual o contingente.
Se utilizará cuando no se conozca al menos una de las fechas extremas del plazo, es decir, cuando el comienzo o el final de una serie de pagos sea imprevista y dependa de factores externos, como el cobro de un seguro de vida, accidentes, robos, etc. Según pago, tenemos las siguientes anualidades. Anualidad anticipada, que recibe este nombre porque el pago se presentará al inicio de cada periodo, como en los casos de un fondo de inversión o de un depósito bancario. Además tenemos la anualidad vencida cierta o ordinaria, donde los pagos se presentarán al final de cada periodo, en el caso de los préstamos bancarios o cuando se hace el pago de las cuotas de un préstamo a largo plazo. Según el intervalo de pagos, tenemos a las siguientes anualidades. Anualidad simple. Se utiliza cuando los pagos se efectúen en la misma fecha en que se capitalicen los intereses y coincidan la frecuencia de pagos con la conversión de intereses. Es decir, cuando el depósito coincida con el periodo de capitalización. Por ejemplo, si la capitalización es mensual, el depósito o pago serán mensuales. Anualidad general. Se utiliza cuando los periodos de capitalización sean diferentes a los intervalos de pago. Es decir, cuando los pagos se efectúen en periodos diferentes a la frecuencia de capitalización de los intereses. Por ejemplo, si el depósito es mensual y la capitalización es semestral, se aplicará la conversión de tasas. Según primera renta, tenemos a las siguientes anualidades. Anualidad inmediata, donde los pagos se realizan desde el primer periodo. Por ejemplo, si se compra un electrodoméstico al crédito, el pago se realizará en el primer periodo. Como podemos ver en el gráfico, tenemos una anualidad vencida inmediata, donde el pago se realizará al final del primer periodo. Como tenemos en este gráfico, una anualidad anticipada inmediata, donde el pago se realizará al inicio del primer periodo. Anualidad diferida. En este caso, el plazo comenzará luego de haber transcurrido un intervalo específico del tiempo determinado, es decir, que el primer pago no se realizará en el primer periodo, sino que se efectuará luego de haber transcurrido un número determinado de periodos. Por ejemplo, para la compra de un departamento, el primer pago no se realizará en el primer periodo, sino se realizará en el segundo o tercer periodo. Ahora presentaremos las gráficas de anualidades vencidas diferidas. Como vemos en el gráfico, el primer pago se realizará al final del cuarto periodo. En cambio, en una anualidad anticipada diferida, el primer pago se realizará al inicio del cuarto periodo.